Muy buenas, hoy en Dragis TV aprenderemos a jugar a That Time You Kill Me. That Time You Kill Me es un juego abstracto para dos personas donde la historia es que ambas personas somos viajeras del tiempo. Una de esas personas es la que ha inventado los viajes en el tiempo, es muy rica y muy famosa por haberlo hecho, y la otra persona es una asesina despiadada que lo que quiere es cargarse a la que ha inventado los viajes en el tiempo y llevarse todo el rédito y toda la gloria. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos quién de las dos personas es quién. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es, para evitar problemas, nos cargamos al rival, en este caso, y aquí paz y después gloria. Gloria a la que nos llevaremos por ser quien ha inventado los viajes en el tiempo. O a lo mejor no. ¿Quién sabe? Es un juego diseñado por Peter C. Hayward e ilustrado por George Ross. Se puede jugar a dos personas a partir de los 14 años de edad y con una duración aproximada de unos 25 minutos. Bueno, pues vamos a ver lo que nos trae este That Time You Kill Me, que es mucho, muy guay y súper molón. Es que estoy muy emocionado con este juego. A ver, os voy a enseñar cosas básicas, ¿vale? No os quiero haceros spoiler de lo que traen estas tres cajas, por lo tanto lo que os voy a enseñar es, digamos, lo básico, que son pues los tableros, tenemos las piezas de cada persona, piezas blancas, piezas negras, tenemos las fichas de foco, ¿vale? Que son estas de aquí, que tenemos también dentro de cada color. Y luego lo que podéis ver aquí desplegado es lo que viene dentro de la caja número 1, que es el escenario 1, digamos, capítulo 1, que es el de crecimiento, que son pues arbolicos, tenemos aquí arbustos y tenemos semillas, ¿vale? Son tres tipos de componente diferente y también vienen cartas. Las cartas tenemos, siempre va a venir en cada caja una carta con lore, con texto de ambientación que os cuenta toda la historia de las dos personas que están peleándose por los viajes en el tiempo, y tenemos cartas con las reglas, ¿vale? Las reglas, por un lado las reglas básicas y por otro lado las reglas propias del módulo de crecimiento. Y lo dicho, estas tres cajas, sobre todo estas dos, la número 2 y la número 3, lo que añaden son componentes nuevos para hacer capítulos diferentes, que básicamente lo que hacen es sustituir, por ejemplo, las piezas que tenéis aquí por otras nuevas y jugar de manera diferente. Y luego está la caja 4, que no os voy a decir nada, solo os voy a decir que lo que trae es crema, porque te hace el juego directamente infinito en cuanto a posibilidades. Y todo esto es lo que nos trae el That Time You Kill Me. Por cierto, igual deberíais investigar el inserto que viene dentro de la caja, quizás incluso levantarlo para ver si hay algo debajo. Lo primero que vamos a ver es la preparación estándar para todos los módulos, es decir, la preparación que os sirva para todas las cajas que van del 1 al 3 y después hay una cuarta que hace cosas raras. Pero esto, de hecho, el tutorial, para no haceros muchos spoilers, os voy a explicar tanto la preparación estándar como la preparación del primer módulo. Y el resto de cosas, pues ya las iréis viendo en el maravilloso reglamento. Lo primero que tenéis que hacer es colocar los tres tableros de era en el centro de la mesa, de manera que tengáis en las esquinas, que estén en fila primero, y que tengáis en las esquinas el tablero de pasado y el tablero de futuro, dejando el tablero de presente en el medio. Y aseguraos de que tenéis las esquinas con el mismo número orientadas de la misma manera. Ahora cada persona elegirá un color, blanco o negro, y tomará las 7 piezas o copias que se llaman, que le correspondan a su color, y también la ficha de foco. Ahora la persona que haya escogido blanco colocará 3 de sus copias en todos los unos de cada tablero, es decir, una copia aquí, otra copia aquí y otra copia aquí. Y la persona que haya escogido negro hará lo propio, pero colocando sus piezas en los números en la casilla 16 de cada uno de los tableros. Ahora cada persona tomará el resto de piezas, que en este caso serán 4, y las colocará formando una reserva personal delante de sí. Ahora escogeréis quién empezará la partida. Si es vuestra primera partida del día, pues lo podéis elegir al azar. Y a partir de ahí, la persona que haya perdido la partida anterior será quien empiece a jugar. Ahora, la jugadora o jugador inicial lo que hará será colocar su ficha de foco en su lado correspondiente del tablero de pasado. Y la otra persona, la que vaya en segundo lugar, colocará su ficha en el futuro. Ahora, si queréis, podéis ajustar la diferencia de nivel. Si hay, por ejemplo, una persona que pues, ha jugado a muchos más abstractos o que ya lleva varias partidas al juego y se la está enseñando a una persona nueva, lo que va a hacer es retirar piezas de su reserva. ¿Cuántas? Pues en función de la diferencia de nivel puede retirar una pieza, retirar 2 o retirar 3 si es que hay o se ve que hay mucha diferencia de nivel entre una persona y otra. Como os he explicado, los tableros representan el pasado, el presente y el futuro de un área concreta, es decir, del mismo sitio. De manera que cosas que hagáis en el pasado repercutirán en el presente y en el futuro, cosas que hagáis en el presente repercutirán también en el futuro, y lo que hagáis en el futuro, pues como ya está muy negro, pues pasa en el futuro y nada más.
Cada pieza se considera que eres tú misma en diferentes espacios temporales, ¿vale? Empezáis con una pieza en el pasado, con otra pieza en el presente y con otra pieza en el futuro. Y poco a poco a lo largo de la partida iréis introduciendo nuevas piezas de vosotros mismos en varios de los tableros. El objetivo del juego es que al final de tu turno hayas dejado a tu rival sin piezas en al menos 2 tableros de era. 2 tableros de era cualesquiera, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Si yo al final de mi turno esto estuviera tal que así, es decir, que en este caso mi rival que lleva los blancos solo tiene una pieza en el tablero de futuro, ganaría la partida. Y además da igual cuántas piezas tenga en el futuro. Puede tener una, puede tener 2, 3 o más, ¿vale? Que yo así tal cual ganaría la partida al final de mi turno. La partida se va a desarrollar en turnos, empezando por la jugadora o jugador inicial, y os vais a ir alternando los turnos hasta que una persona gane la partida. Un turno se desarrolla en 3 pasos que debéis seguir en orden. El primer paso de todos es elegir una copia para que sea tu copia activa, y debéis elegirla en el tablero de era donde tengáis puesta vuestra ficha de foco. El paso 2 sería realizar acciones. Hay que realizar 2 acciones con la copia que hayas elegido como tu copia activa. Y por último, el último paso de tu turno es cambiar la ficha de foco de era. Es decir, coges la ficha de foco y la mueves a una de las otras 2 eras cualesquiera. Por último, una regla que está muy guay y es para la gente sobre todo que le gusta hacer rewins y le gusta rehacer acciones que desespera a bastantes personas, aquí es legal, ¿vale? Pero hasta cierto punto. Cuando es mi paso final de turno, que es cambiar la ficha de foco, si por ejemplo yo me voy a cambiar después para estar en el pasado, hasta el momento en el que deje de tocar la pieza, la ficha de foco en este caso, yo puedo hacer lo que quiera, rehacer acciones, ¿vale? Siempre y cuando vuelvas a las cosas tal y como estaban. Pero en el momento en el que deje de tocar la ficha de foco, ya no puedo realizar más rewind y ya no puedo realizar acciones. Así que si os habéis dado cuenta de que habéis hecho algo mal a la hora de soltar la ficha de foco, os tendréis que fastidiar. Vamos a ver ahora en profundidad el paso de elegir copia. Como os he dicho, tenéis que elegir una copia para que sea vuestra copia activa en el tablero de era donde tengáis puesta la ficha de foco. En este caso yo voy a empezar la partida en el futuro y solo voy a tener una pieza al principio, por lo tanto obligatoriamente tengo que escoger esta pieza como mi pieza activa para realizar 2 acciones. Pero si tuviera otra pieza, por ejemplo, tendría que elegir entre las 2 para realizar mis 2 acciones. Es decir, nunca jamás podéis repartir acciones entre más de una copia. Y ahora, incluso si vuestra copia elegida viaja en el tiempo a otra era, por ejemplo, mi primera acción sería moverme a este tablero, ahora veremos cómo funcionan las acciones. En la acción restante, la segunda acción, estoy obligado a seguir haciendo la segunda acción con esta misma copia, ¿vale? No podría elegir otra, aunque esté la ficha de foco en otro lugar. Y si por un casual empezaréis vuestro turno con la ficha de foco en una era donde no tenéis ninguna de vuestras copias, sería básicamente como perder el turno. Al no tener ninguna para que sea vuestra copia activa, simplemente moved la ficha de foco a otra era y pasar el turno a vuestro rival. El siguiente paso es realizar las acciones, que como he dicho son 2 y las 2 son obligatorias. Siempre que podáis hacer 2 acciones, tenéis que hacer 2 acciones. Podría darse el caso donde solo pudierais realizar una, pues realizáis una, o puede darse el caso de que no podáis realizar ninguna. Por lo tanto, será como perder vuestro turno y lo único que haréis será cambiar la ficha de foco a otra era. Ahora, las acciones las podéis repetir si queréis. Podéis hacer la misma acción 2 veces y podéis realizarlas en el orden que os dé la gana. Las acciones estándar, que son las primeras que vamos a ver aquí, se aplican a todos los módulos y las voy a explicar a continuación. El último paso de turno sería, como os he dicho antes, cambiar la ficha de foco a otra era. Es obligatorio cambiar de era y nunca jamás podéis realizar 2 turnos seguidos en la misma era. Pero, eso sí, podéis elegir cambiar a la era que queráis. No tiene que ir por orden, no tenéis que pasar del futuro al presente ni nada por el estilo. De hecho, ahora yo estoy en el futuro y podría ir perfectamente al pasado. Vamos a ver ahora la primera de las acciones estándar que podemos realizar en nuestro paso de realizar acciones. La primera de todas es mover. Mover implica mover nuestra ficha, ¿vale? Nuestra copia, en este caso, en la era actual donde estoy haciendo mis acciones, una casilla ortogonal, ¿vale? Una casilla ortogonal significa que nunca me puedo mover en diagonal, una casilla ortogonal adyacente. Por ejemplo, yo me puedo mover gastando una acción a la casilla número 15 con esta copia. Y si quisiera, podría realizar la acción de mover más de una vez. Es decir, si esto ha sido la primera acción, ahora como segunda acción podría moverme aquí y ya se habría acabado mi turno. Importante, nunca podéis moveros hacia los muros ni atravesar las diferentes eras con una acción de movimiento. O sea, esto con un movimiento no lo podría hacer. Y ahora vamos a ver cosas que suceden, o sea, reacciones al movimiento de tu copia. Si esto, por ejemplo, estuviera así, yo a la hora de moverme hacia una casilla donde esté otra copia,
van a crearse empujes. Una regla que tenéis que tener claro es que nunca jamás puede haber dos copias, ya sean vuestras o diferentes, o tuya o tu rival, en la misma casilla. ¿Esto qué significa? Que si yo ahora que estoy en la casilla 11 me muevo hacia la 7 en dirección hacia la copia de mi rival, lo que hago es empujarla. Por lo tanto, al moverme desde esta perspectiva hacia arriba, la copia de mi rival se movería al número 3. Y ahora vamos a ver una de las principales maneras de eliminar copias de tu rival. Si yo ahora, tal y como están estas piezas, yo me volviese a mover hacia la casilla donde está mi rival, la copia de mi rival, lo que hago es aplastarla contra el muro, ¿vale? Tened en cuenta que las zonas, digamos, naranjas, o sea, fuera de lo que son las casillas que están en los extremos, se considera un muro. Y si tú te mueves hacia la copia de tu rival y la empujas contra el muro, lo que haces es matarla, es como aplastarla. Y esa copia te la llevas a tu reserva, como en el ajedrez, para indicar que te has cargado esa copia y esta copia nunca más podrá volver a aparecer en ninguno de los tableros. Otra cosa que puede suceder con los movimientos y con los empujes es crear una paradoja, que esto es algo que está muy guay. Si yo con esta pieza empujo a la pieza de mi rival que está arriba, ¿vale? Esta pieza de mi rival coincidirá con otra de sus copias en la misma casilla. Esto es de primero de películas de ciencia ficción. Lo típico que te dicen, cuando viajes al pasado, nunca interactúes con tu yo, o sea, contigo mismo, que si no se lía parda y se crea una paradoja. Pues esto tal cual, se crea una paradoja y mueren las dos copias a la vez. Pues lo que he dicho antes, te las llevas a tu reserva y dos copias que te has cargado. Esto está súper guay, es una manera muy chula de cargarte dos copias al mismo tiempo. Ojo que esto también significa que si tú te movieses a una casilla donde estás tú, ¿vale? Se creará también una paradoja y las dos morirán. Por lo tanto, intentad, bajo todos los medios, no hacer eso y no moveros a una casilla donde ya hay una copia vuestra porque lo vais a liar pardísima. Lo que sí podría suceder es una sucesión de empujes, digamos. Si yo me muevo con esta copia, la que está en el 15, hacia la copia de mi rival, esta, a su vez, empujaría a mi otra copia que está aquí arriba, ¿vale? Y se moverían todas, porque aquí cada una, digamos, es de un color. Y aquí sí que se empujarían todas. Cuidado porque si yo ahora volviera a empujar a la pieza blanca, la mía moriría aplastada contra el muro. Vamos a ver ahora la segunda acción disponible dentro de las acciones estándar, que sería viajar hacia adelante en el tiempo. Viajar hacia adelante en el tiempo implica movernos a la misma casilla numérica de la siguiente era correlativa. Pues aquí en este caso, que estoy en el pasado, sería ir al presente a la misma casilla, que sería la 11, que es donde estoy. La única restricción es que esa casilla esté vacía, es decir, que no haya ni copias mías, ni de mi rival, ni objetos. Como aquí se da el caso, pues con una acción yo pasaría al 11 ahora mismo del presente. Si quisiera, podría viajar también hacia adelante en el tiempo, hacia el futuro, si me queda una acción. En este caso sí que me queda, pues las mismas restricciones, tiene que estar vacía, podría bajar hacia adelante. Viajar hacia adelante. Pero ojo, si yo estoy aquí y quiero viajar al 11 del futuro, lo que no puedo hacer es saltarme con dos acciones el tablero del presente. Es decir, tengo dos acciones, pues me muevo hacia el futuro. No, porque primero tengo que pasar por el presente y el presente está ocupado por una pieza de mi rival. Pues en este caso no podría viajar ni al presente ni al futuro, evidentemente. Ahora vamos a ver la última acción estándar que nos queda por ver, que es como viajar hacia adelante en el tiempo, pero a la inversa, con una pequeña diferencia, que sería viajar hacia atrás en el tiempo. Mismas restricciones, la casilla tiene que estar vacía, de objetos y de copias, etcétera, etcétera. Entonces yo me moveré a la misma casilla en la era posterior, digamos. No, posterior o anterior. Anterior. Puede ser anterior. Sí, anterior. Me dicen desde realización que es anterior. Entonces en este caso pasaría de la casilla 11 a la casilla 11 o sea, pasando del presente al pasado. Pero aquí hay una salvedad. Si hago esto, obligatoriamente tengo que colocar una de las copias de mi reserva en la misma casilla que acabo de dejar, ¿vale? La casilla que acabo de abandonar. Y digo que es obligatorio porque en el momento en el que no os queden piezas en la reserva, ya no podréis hacer más esta acción. Solo podréis hacer la acción estándar de moveros y hacer la acción de mover hacia adelante, de viajar hacia adelante en el tiempo, ¿vale? Entonces, si empezáis con 4 copias en vuestra reserva, tenéis hasta 4 viajes hacia atrás en el tiempo y a partir de ahí ya no podréis hacer ninguno. Otra cosa que podríamos hacer es viajar 2 veces seguidas hacia atrás siempre y cuando estén vacías, lo mismo que hacia adelante. Pues si yo viajo ahora mismo hacia atrás del futuro al presente, pues dejaré aquí una copia y si lo vuelvo a hacer, pues crearé otra copia en el presente, ¿vale? Tened cuidado con esto porque si os quedáis sin copias en vuestra reserva muy rápido, luego estaréis restringidos a moveros solo hacia adelante en el tiempo, así que hacedlo con precaución. Con precaución. Y ahora, cosas a tener en cuenta durante vuestras partidas. Estas son las reglas básicas, ¿vale? Esto que habéis visto se aplica a todos los módulos, como os he dicho en un principio. Si alguno de los módulos, que seguramente suceda, contradice alguna de las reglas que os acabo de decir o que aparecen en el reglamento, siempre tiene preferencia las reglas de las cajas, ¿vale? Tened esto en cuenta.
Otra cosa es que, como en otros juegos abstractos, si veis que no tenéis manera de ganar la partida, podéis directamente conceder la partida para no estar una hora jugando sin que lleguéis a ningún lado. Y también lo mismo si pensáis que la partida va a terminar en empate. Si veis que nadie va a ganar, pues os concedéis un empate y jugáis otra partida para desempatar. Y ahora, algo muy importante. Acordaos de que la comprobación de victoria es al final de vuestro turno. ¿Esto qué significa? Que al final de vuestro turno no podéis perder, solo podéis ganar. Y os voy a poner un ejemplo donde podríais ganar la partida, aunque acabéis en una condición donde le daríais la victoria a vuestro rival en el caso de que llegara su turno. Vamos a suponer que esto está así. ¿Vale? Yo tengo esto así y tenemos esto así. Yo en mi turno lo que puedo hacer es viajar hacia adelante en el tiempo, ¿vale? Con mi primera acción. Y es verdad que me voy a quedar solamente en una era. Es decir, que si le llegara el turno a mi rival, al final de su turno ganaría. Pero no va a llegar su turno. ¿Por qué? Porque en mi segunda acción lo que hago es, con la segunda acción, empujar a esta copia blanca y cargármela. De manera que he dejado a mi rival sin copias en 2 de los tableros, como podéis ver. Como la comprobación de victoria se hace al final de mi turno, gano la partida, incluso aunque tenga mis copias, todas mis copias, solo en un tablero. Ahora vamos a ver las reglas del capítulo 1, o escenario 1, como le queráis llamar, que se llama crecimiento. Esto, pues una vez hayáis asimilado las reglas básicas y ya lo tengáis claro cómo jugar todo lo que es la parte básica. Importante, es obligatorio usar un módulo, ¿vale? No podéis jugar solamente con las reglas básicas. A ver, por poder, podéis hacerlo, pero va a ser mucho más aburrido. Entonces yo lo que recomiendo es que juguéis siempre al menos con el módulo 1 y luego cuando llevéis unas partidas pues vayáis jugando con los demás módulos. Acordaos que este va a ser el único modo que veamos en este tutorial, básicamente porque no quiero haceros spoiler y hay muchas cosas que descubrir muy chulas. Por lo tanto, la preparación extra que añade este módulo es muy sencillo. Lo que vamos es a sacar todos los componentes del módulo de crecimiento, que serían las semillas, los arbustos y los árboles, y los vais a colocar a un lado del tablero para que estén al alcance de las 2 personas. También dejaréis a un lado las cartas que vienen en esta caja. Las cartas vienen 3. Viene una carta que se llama Capítulo 1 Crecimiento, que tiene un montón de texto, porque este juego además, a pesar de ser abstracto, tiene muchísimo componente narrativo, tiene mucha historia que está además muy guay y muy guay narrada. Entonces, esa carta está guay que la leáis en voz alta para poneros un poco en situación. Luego tenéis la carta de las reglas básicas, que es lo que os he explicado más o menos para que lo tengáis como recordatorio por si os olvida. Y luego tenéis las reglas propias del módulo crecimiento, que es lo que os voy a enseñar ahora, pero está bien que lo tengáis también a mano por si se os olvida algo. Vamos a ver ahora las 2 acciones nuevas que tiene este módulo, que sería por un lado plantar una semilla y por otro lado retirar una semilla. Plantar una semilla, muy sencillo. Como acción puedes decidir plantarla en... Vamos a tomar como referencia la pieza negra. Cualquiera de las casillas que tengáis ortogonalmente adyacentes, en este caso sería pues la 7, la 12, la 15 o la 10, o incluso en la propia casilla donde estáis, es decir, la 11. Y aquí es donde viene un poco la excepción a la regla de que las copias no pueden compartir una casilla con otro objeto o con otras copias. Con las semillas sí. De hecho, si no recuerdo mal, es el único componente de todo el juego con el que se puede compartir espacio. ¿Esto qué significa? Que una vez está plantada, yo puedo luego moverme a través de ella como si estuviera vacía. Y lo mismo, si quisiera hacer un viaje hacia adelante en el tiempo, por ejemplo, el ejemplo que os he puesto antes, yo podría bajar del 11 al 11 sin problema, aunque haya una semilla, porque, como el saber, no ocupa lugar. Importante tener en cuenta que si no quedara ninguna semilla, que hay 5 en la reserva, no podréis realizar esta acción, obviamente. Ahora vamos a ver lo que sucede cuando plantáis una semilla. En el momento en el que plantáis una semilla, si la casilla de la siguiente era, es decir, la 11 en este caso del presente, está vacía, y aquí sí que tiene que estar vacía del todo, ¿vale? No puede haber ni copias de ninguna persona, evidentemente, ni ningún objeto, incluyendo semillas, ¿vale? Pues lo que pasa es que crece un arbusto. Bueno, voy a poner el ejemplo de lo de la semilla. Si hubiera una semilla aquí en el 11, no podría crecer el arbusto, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis en cuenta. La semilla solo puede compartir espacio, en este caso, con cualquiera de las copias. Vale, pues si estuviera totalmente vacía, como es el caso, pues crecerá un arbusto. Y ahora, si al crecer un arbusto, la casilla, la misma casilla de la siguiente era, en este caso del futuro, está de nuevo totalmente vacía, pues lo que hace es crecer un arbolico, que queda muy cookie. Y ahora os he dicho si crece un arbusto, es decir, que si esta casilla estuviera ocupada, por ejemplo, por una copia, al no crecer un arbusto,
no crece un árbol, ¿vale? Esto, pues, evidentemente. Y además, esto se crea al momento. ¿Esto qué significa? Que si después, en un turno posterior, esta copia se mueve, no aparece de repente el arbusto y el árbol, ¿vale? En el caso de crecer arbusto o arbusto y árbol, es al momento de plantar la semilla. Si no puede, no va a aparecer en un futuro. Y esto es lo mismo, pues, si estuviera ocupada la casilla del futuro. Si estuviera esto así, sí que crecería el arbusto, pero no crecería el árbol nunca porque está la copia ocupando la casilla 11. Y ahora vamos a ver la segunda acción disponible con este módulo, que sería retirar semilla, que básicamente es lo mismo que plantar, pero al revés. Es decir, que podemos retirar una semilla o de la misma casilla donde estamos o de una casilla adyacente. Es decir, que si yo estoy aquí, podría retirar esta semilla perfectamente. Ojo, y cualquier semilla, da igual que la hayamos plantado, en este caso que la haya plantado yo o lo haya plantado mi rival. Vale, pues como acción lo que hago es retirar esta semilla. Y como habréis podido adivinar, al retirar la semilla se retirará también el arbusto y al retirar el arbusto se retirará también el árbol. Y aquí como si no me hubieras plantado nada. Y por último vamos a ver en qué consisten los arbustos y los árboles, porque diréis, ¿y qué hacen en la partida? Vale, pues esto es importante. El arbusto, a todos los efectos, es como si fuera un muro. Es decir, que yo no puedo ni desplazarme hacia él, no puedo ocupar la misma casilla evidentemente, y no puedo empujarlo. Es un bloqueo, básicamente. Y al ser un bloqueo, si ahora, por ejemplo, mi rival con la pieza blanca se moviera hacia donde yo estoy, lo que hace es empujarme hacia el arbusto y el arbusto se queda, el que muero soy yo. Entonces sería otra manera de cargarte copias de tu rival. Y ahora vamos a ver cómo funcionan los árboles. Los árboles se pueden empujar y al empujarse, si hay una casilla en la misma dirección disponible a la que caerse, el árbol se va a caer siempre. Es decir, que si yo ahora con mi copia me desplazo hacia la casilla donde está el árbol, ocuparé esa casilla, el árbol se caerá en la misma dirección y le caerá encima a la pobre copia blanca y me la cargaré. Esto es la manera más guay con este módulo de cargarte copias, básicamente. Así que es una manera muy interesante de eliminar copias de tu rival. Una vez el árbol está caído, importante que tengáis en cuenta que el tronco debe apuntar siempre hacia la casilla desde la que se ha caído. ¿Esto por qué? Porque en el momento en el que, aquí falta una semilla, que estaría aquí, en el momento en el que alguien retire la semilla, se tienen que ir la semilla, el arbusto y el árbol caído correspondiente a la casilla donde estaba, que en este caso es la casilla 11, ¿vale? Bien, pues el árbol, una vez está caído, cuenta como árbol caído y a todos los efectos es igual que un arbusto. Es decir, que no puedo empujarlo, no puedo atravesarlo y si alguien me empuja hacia un árbol caído, pues me mataría exactamente igual que si me empuja contra un arbusto. Ahora os voy a explicar otros ejemplos que suceden con el árbol. Si el árbol no tiene dónde caerse, por ejemplo aquí que está, digamos, pegado al muro, si yo ahora empujase la copia blanca contra el árbol no se puede caer. Por lo tanto, la mataría aplastada contra el árbol porque el árbol contra esa situación que es contra el muro, actúa a todos los efectos como un árbol caído o como si fuera un muro o como si fuera un arbusto. Así que moriría. Otra situación que se puede dar, por ejemplo, es esta. Si yo empujo la copia blanca, ¿vale? La copia blanca se desplaza hacia la casilla donde está el árbol, pero el árbol tiene donde caerse, no como antes. Por lo tanto, la blanca ocuparía esta casilla y el árbol caería hacia adelante. De manera que así no mataría la copia. Si tuviera otro movimiento, pues sí, porque sería empujarla contra un árbol caído. Otra situación muy guay que se puede dar es que yo empuje a este árbol, ¿vale? Entonces ocuparía esa casilla. Este árbol, a su vez, cae sobre este árbol y este árbol, como tiene donde caerse, pues caería encima de la copia. O sea, se caerían los dos árboles seguidos y yo me cargaría su copia, que es algo súper guay. Otra cosa que sucede con el árbol es que si cayese encima de una semilla, por ejemplo así, la semilla desaparecería, ¿vale? Porque como no puede haber una semilla con un objeto, acordaos que con copias sí, pero con objetos no, pues el árbol ocupar la casilla de la semilla directamente desaparecería y se vendría a la reserva. Por último, una cosa que tenéis que tener en cuenta es que también podéis plantar semillas no solamente en el pasado para que crezcan posibles arbustos y árboles, sino que podéis plantar realmente en cualquier era. ¿Esto qué significa? Que si yo planto, por ejemplo aquí, en la número 15, se creará, en el caso de que se pueda, un arbusto, crecerá un arbusto en el futuro, ¿vale? Esto es totalmente posible. Y de hecho, también podría plantar en el futuro. Yo ahora con esta copia pues puedo plantar, por ejemplo, sobre mi misma casilla. Y diréis, ¿esto por qué lo queréis hacer? Bueno, pues a nivel estratégico, a mí me puede interesar, por ejemplo, si veo que mi rival está en el pasado creando muchos arbustos y árboles que me están bloqueando por aquí, pues yo digo, vale, pues yo voy a gastar semillas para colocarlas en el futuro y que no me estés fastidiando, ¿vale? Es todo a nivel estratégico. Y también acordaos que solo podéis, o sea, no solo, tenéis la obligación de realizar 2 acciones por turno. Si yo, por ejemplo, me quisiera mover sí o sí a la casilla número 12 y quedarme ahí, ¿vale? En vez de obligarme a mí mismo a hacer otro movimiento, como segunda acción, lo que hago es plantar una semilla, por ejemplo aquí. Y entonces
yo he podido hacer una acción sola de movimiento y la siguiente acción, pues plantar una semilla y quedarme en esa casilla que es donde me interesa. Y hasta aquí estaría el tutorial que incluye las reglas básicas más las reglas del primer módulo que se llama crecimiento. Como este juego tiene muchas cosas secretas y muchas cosas que ir descubriendo, pues os recomiendo que primero juguéis alguna partida al módulo de crecimiento. De hecho, en el reglamento pone directamente que juegues 3 y que después pases al siguiente módulo. Lo podéis hacer como queráis, evidentemente. Pero es muy recomendable que primero os familiaricéis con el primer módulo y luego vayáis abriendo cajas y que os vayáis encontrando cosas nuevas. El resto de cajas lo que le añade es otra manera de interactuar con las reglas básicas, muy guay y lo suficientemente diferente como para que mole que vayáis probando cosas nuevas. Así que, a disfrutar. Espero que hayáis aprendido a jugar a este That and You Kill Me y no os olvidéis de jugar mucho.